cultura, política, salud, economía, educación. De esto y mucho más hablamos las mujeres. Esta es la que decidió por fin hablar. Esta es a la que no quitas más el sueño, a que busca su libertad. Esta es la que nunca se rinde. Esta es la que siempre responde. Esta es la que busca felicidad. Mujeres en Radio. Buenos días, soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM en el programa Mujeres en Radio. Les acompaño todos los martes para desarrollar temáticas en psicología, educación, cultura, sociedad y literatura. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, la lectura versus declamación de poemas. ¿Cuál será mejor, más artístico, tal vez una buena lectura, una buena declamación? Bueno, esto estaremos desarrollando esta temática con nuestra invitada. Bueno, y mi invitada especial es una boliviana oriunda de Potosí. Estoy hablando de la licenciada Gladys Oros Aparicio. Ella es abogada de profesión, poeta y actora teatral, socia activa y presidente del Club del Libro 10 de Noviembre de Cochabamba, socia fundadora del Club del Libro Gaby Vallejo Canedo, actual presidente del Comité Departamental de Clubes del Libro de Cochabamba, declamadora, coautora del libro Recuerdos Navideños, Chocolate y Buñuelos, también del libro Reencuentros, Zozobra y Esperanza, de la antología Los Poetas del Mundo le cantan a mi patria del 2020, de la antología educativa y virtual La Paz entre cielo y tierra, de la antología En honor a Cochabamba, también ha sido coautora del libro Cuentos y Poesía en tiempos de pandemia en el 2021, participante de galas poéticas internacionales desde el 2020 y autora, bueno, pues de un libro bastante bonito que he tenido que tengo el honor de que me lo haya mandado y estoy leyendo ya su libro, Facetas Poéticas. Bueno, licenciada Oros, un gusto tenerle en el programa Mujeres en Radio. Sus saludos, por favor, le escuchamos. Hola, buenos días. Distinguida licenciada Jacqueline, muy buenos días. A toda la audiencia igualmente, un buen día y saludarlos con todo cariño y agradecer mayormente la invitación que me hace su persona para poder participar en este programa interesante que lleva por título Mujeres en Radio. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, más bien. Bueno, pues al contrario, para nosotros es un honor tenerle en el programa. Sabemos de su trayectoria, de una declamación, bueno, pues tan pulcra que usted tiene, su trabajo literario y aparte de eso, sus actividades que, bueno, pues usted es muy activa, se nota que es muy activa con relación a la literatura. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a iniciar la entrevista con unas cuantas preguntas que obviamente nosotros sacamos de las personas interesadas en esta temática que muchos ya nos han pedido, ¿no? Y bueno, aquí está, lectura y declamación de poemas. Licenciada, ¿qué es la lectura y declamación de poemas? ¿Cómo podemos definirlo? Bien. Muy bien. Sí, en lo que respecta a la lectura de poemas, esta es una experiencia sensorial que cada quien tiene y tiene el deseo de compartir con el público, compartir los sentimientos y pensamientos del poeta mediante la lectura de su poema. Pero un caso importante es que esta lectura tiene que tener una entonación, la entonación respectiva como corresponde de acuerdo al tenor del poema, para que se haga muchísimo más accesible al público. Y fundamentalmente el respeto a las pausas gramaticales que ameritan para el mejor entender del público que está escuchando dicha lectura. Perfecto. Entonces, diríamos en la lectura tenemos que ver mucho los signos gramaticales, obviamente que influyen bastante, una coma, un punto, ¿no? Y en la declamación, obviamente, ese énfasis.
Esto de la declamación, licenciada, ¿tendrá un límite? Porque yo noto algunas veces de que, bueno, pues se levanta mucho la voz, parece más bien un griterío, ¿no? Eh, Parece una obra teatral. Tal vez la declamación tendrá ese límite, se podría decir, para que sea coherente, para que sea también algo, bueno, pues visto de una bonita manera, ¿no? Un arte. Así es. Evidentemente la declamación es un arte muy difícil, muy bonito, muy sensible, es muy, muy del corazón. Se dice que la declamación debe hacer escuchar la poesía, el sentir del poeta y también mostrar el poema, o sea, ver y escuchar, ¿no es cierto? Entonces, esa característica tan sensible, tan sentimental que lleva una declamación, tiene que tener sus límites en un determinado momento. No pueden haber exageraciones, no pueden haber gritos desmedidos, no pueden haber movimientos incoherentes en lo que respecta al tenor mismo del poema. Los poemas deben, es decir, los movimientos deben coincidir perfectamente con la letra del poema, el momento que se nos está declamando, el momento que está recordando el sentimiento de ese poeta que nos ha dejado como herencia un bello poema romántico, social, etcétera, de cualquier temática que haya sido. Entonces, la declamación tiene evidentemente su límite. No se puede llegar a extremos, porque estos desmerecen en absoluto el tenor, el contenido, la esencia de la declamación, ¿no? Perfecto. ¿Y cuál es, según su experiencia, ya que usted además es escritora de poemas, obviamente en algún momento no todo va a ser declamación, ha debido leerlo también. Según usted, ¿cuál es mejor? ¿Qué llega más a las personas? O tal vez usted nos dirá, a los jóvenes les gusta más la declamación, a los mayores la lectura, yo qué sé, pero ¿cuál es mejor? ¿Leer los poemas o declamarlos? A ver, yo, de acuerdo a mi experiencia, distinguida licenciada, declamarlos. Declamarlos, ¿por qué? Los memorizo con todo cariño. Primeramente, escojo los poemas que los voy a declamar. Escojo de uno en uno. El que me gusta y me llega al corazón, ese lo aprendo de memoria, ¿no? Entonces, cuando ya estoy en escenario, agarro y empiezo a recitarlo, a declamarlo con el sentimiento que amerita el poema, con el tenor, tratando de llegar a la profundidad del sentimiento de ese poeta que en un momento puso la pluma al papel para transcribir ese hermoso sentimiento como es una poesía. Para mí, en particular, la declamación, en todo caso, es muchísimo mejor que la lectura. Parece que ahí hay una contradicción, ¿no? Usted se ha debido dar cuenta, como poeta también, de que no todos los poetas declaman sus poesías, ¿no? O sea, se hace una lectura y nada más, ¿no? Pero no la declamación, ¿no? Hay muy pocos que son poetas como usted y declaman al mismo tiempo, ¿no? Pero hay otros como yo que no sabemos declamar, o sea, solamente leemos. ¿Usted cree que nos encontramos tal vez en una desventaja, tal vez con usted, que usted, bueno, pues tiene esta experticia de declamar? No, para nada, para nada. En todo caso, todos hacemos lo que realmente nace, ¿no es cierto?, del corazón. Yo tengo la aventura realmente, y gracias a Dios, la aventura de haber nacido con sí puedo llamarle don, ¿no? Porque me encantó la poesía desde niña. No tengo escuela alguna, entonces al leer solamente la poesía ya vivo el momento, entonces decido aprenderlo de memoria y eso me lleva todavía a un mayor, digamos, a un momento más sublime, el poder encarnarme en los sentimientos del poeta, ¿no? Y declamar lo que este señor o señora transcribió con su pluma al papel, ¿no? Entonces, yo siempre considero que eso depende de cada una de las personas y bueno, la afición, el gusto que tenga cada uno. Hay poetas extremadamente eminentes en nuestro mundo, realmente hemos conocido trabajos maravillosos, pero no todos declaman, bien lo dice, ¿no es cierto? Pero algunos tenemos ese gusto más de poder declamar los poemas nuestros y mayormente los poemas ajenos. ¿Por qué? Porque los hemos encontrado desde muy chicos. Yo, por ejemplo, desde muy niña he encontrado poemas hermosísimos
como ese, por ejemplo, El seminarista de los ojos negros, Eso en paz, en fin, todos esos poemas que llegan al corazón, ¿no es cierto? Entonces eso me ha dado la facilidad de poder interpretar los míos también. Claro. Pero creo que los hago en todo caso, un poco más reducidos que los otros que los aprendí de niña. Claro que sí. Ajá. Y dígame, ¿usted desde cuándo declama? Que son varios años. ¿Qué le ha llamado la atención? A ver, cuéntenos un poco referente a esta experiencia que usted realiza. Ajá. Eso es interesante, mi estimada Jacqueline. Yo creo que desde que he nacido me gustó la poesía. Me encantó realmente. De niña yo tenía que hacer las labores de casa, como todas las niñas, podemos ayudar en la casa, ¿no es cierto? Entonces escuchaba la radio, porque en ese entonces no había la televisión. Escuchaba la radio y yo recuerdo mucho de esto. Tendría, digamos, unos 8 años, creo yo. Entonces escuché por primera vez en mi vida El brindis del bohemio, de Guillermo Aguirre. Es un poema tan larguísimo, pero tan lindo y tan profundo. Entonces yo agarré el papel, el lápiz y empecé a copiar de acuerdo a lo que transmitía la radio. Entonces ya había anotado perfectamente en la cabecita qué emisora transmitía alguna vez un poema. Entonces yo a la hora señalada estaba ahí con mi papel y mi lápiz. Entonces empecé así a copiar los poemas para poder aprenderlos y después a memorizarlos. Y después, finalmente, me animo a declamarlos. Y en la escuela, con los pequeños poemas a la escuela, en fin. En el colegio igual participaciones. Bueno, y en la universidad la cosa es un poco más seria. He brindado muchos recitales en el Paraninfo Universitario de Potosí, en la Casa de la Cultura, también en el Paraninfo Universitario de la Universidad de Oruro. Y esa fue una experiencia maravillosa porque ese Paraninfo estaba reventando de muchachos, de estudiantes eufóricos, ¿no? Yo había llevado 2 poemas que causaron realmente impacto en los jóvenes, y uno de esos era El camarada Cristo de Hugo Lamar y otro El dictador del mundo. Entonces, 2 poemas revolucionarios, fuertes, de contenido, etcétera. Eso creo que se ganó al público. Ya en Cochabamba ya he participado, he tenido 2 o 3 recitales en el Palacio Portales, también he estado en el Teatro Adela Zamudio, y estoy donde me llaman o me invitan porque eso me gusta hacer. Lo hago con todo cariño, con toda devoción, si se quiere, ¿no? Y además lo hace muy bien, lo hace muy bien, muy elegante, porque también tiene que haber esa elegancia en la declamación, ¿no? Y bueno, pues eso también es, yo creo que mucha práctica además. Y licenciada, ¿qué poema es para declamar? Yo le pregunto esto, ¿no? Porque a veces hay poemas amatorios, por ejemplo, tal vez un poema amatorio sale mejor declamado que un poema social, por ejemplo, ¿no? O no hay esa diferencia, o no hay esa diferencia que le digo. Cualquier poema puede ser, bueno, pues puede salir bastante hermoso, leído o declamado. Y claro que sí, sí, tanto el romántico como uno de tipo social siempre salen bien. Todo depende, ¿no es cierto?, del énfasis que le dé el declamador, del cariño que le ponga, o sea, de la entrega que el declamador tiene al tenor de esa poesía, ¿no? Entonces, desde el momento de empezar la declamación, entonces el declamador tiene que vivir lo que el poeta ha querido decir en su escrito, ¿no? Entonces, eso indudablemente es atractivo, es muy asequible al público, porque el público también, el público que entiende, al que le gusta, obviamente, ¿no? Al que le gusta, entonces también empieza a vivir y vive esa poesía, la escucha, la ve. ¿Por qué? Porque en el momento de la declamación está la mímica, el movimiento de las manos, la expresión del rostro, el movimiento del cuerpo mismo del declamador, que no debe ser exagerado, no debe ser discordante, digamos, con el tenor de la poesía, ¿no es cierto? Si se trata de un poema romántico, pues este será pausado, elevando y bajando la voz, etc. Y si es de tipo revolucionario, pues este será fuerte, será enérgico, etc. Entonces es digamos, la entonación que le da el declamador para hacer que ese público viva
ese momento culminante de llegar a entender lo que quiso decir el poeta. Claro, qué lindo, ¿no? O sea, aquí no hay ninguna diferencia de amor ni nada, ¿no? Si es revolucionario, imagínese, entonces la voz más fuerte, la postura, entonces todo aquello, obviamente va de la mano coherente, se podría decir, del poema. Muy hermoso. Pero, sin embargo, bueno, a mí por lo menos me parece complejo la declamación, ¿no? Más fácil es leer un poema, ¿no? Pero usted ha aprendido esto de cero, ¿no? Según lo que nos dice. ¿Qué técnicas usted utiliza? Tal vez utiliza muchas, tal vez que nos diga tres sería algo bastante valioso para nosotros, ¿no? Tres técnicas que usted utiliza, ¿no? Y que se tiene que tomar en cuenta sí o sí si uno quiere declamar un poema. Tal vez alguna técnica de memorización, ¿no? ¿Qué pasa si en media declamación me olvido? Entonces, en ese rato, ¿qué tengo que hacer, no? O sea, a ver, usted nos dirá, licenciada. Sí, evidentemente. Yo he utilizado mis técnicas propias, ¿no es cierto? No he tenido la suerte de acudir a una academia, a una escuela, no he tenido un tutor, no he tenido un maestro que pueda orientarme al respecto. Esto simplemente nace conmigo y se va a morir conmigo, por supuesto, porque voy a declamar hasta el último alto que me quede, ¿no? Entonces, primeramente, ¿qué hago? Elijo el poema, elijo los poemas. Entonces, he elegido muchos en mi vida y son hermosos realmente: Los motivos del lobo, El bien viste el bohemio, el poema 20, en fin, tantos poemas hermosos realmente, que he podido conocerlos y he tenido la suerte de declamarlos, ¿no? Entonces, elijo el poema y como me gusta tanto, entonces voy repitiendo de estrofa en estrofa, de verso en verso, ¿no? Entonces voy repitiendo mientras hago mis labores diarias, por ejemplo. Si tengo que cocinar, pues tengo que estar en la cocina, pero repitiendo los versos, las estrofas del poema. Más o menos llego a la mitad, me doy otro tiempo, voy otra vez repitiendo, hasta que lo tengo todo en la cabeza. Y después ya lo ejercito un poco, lo repito en su totalidad. Pero tengo no sé si es característica buena, mala, no lo sé, no ensayo. Ese tal vez es mi problema, ¿no? Solamente lo aprendo de memoria y me voy donde tengo que decirlo. Y ahí es donde me sale la situación. Entonces, si hablo del seminarista de los ojos negros, por ejemplo, ya me pongo en el lugar de la salmantina, etcétera, o veo a los seminaristas pasando por la calle en dos filas pausadas y austeras. Entonces, es una cosa así, que nace de mi parte, ¿no? Entonces, yo utilizo el elegir el poema, el memorizar el poema y hablar con claridad, pronunciar claramente, respirar bien, utilizar los gestos mímicos y movimiento de manos adecuados, el tono de la voz. Tengo mucho respeto por las pausas y mayormente la declamación tiene que tener naturalidad. Entonces, hablar con naturalidad, sin exagerar, sin fingir, que es lo que a veces se hace en el teatro, ¿no es cierto? Claro que entonces, sí. Pero la declamación simplemente natural. Todo lo que le salga a uno del corazón. ¿Y qué pasa? Esas son mis técnicas. Perfecto. ¿Y qué pasa si en algún momento, yo creo que le ha debido pasar, o tal vez no, pero si le pasaría en un futuro, se olvida la poesía? No sé, algo pasa que se olvida. ¿No? Uno ¿qué tiene que hacer en ese momento? Comenzar de cero, pedirse disculpas. Tal vez tener una ayudita memoria, tal vez una ficha, yo qué sé. No sé, a ver, ¿qué tendríamos que hacer? Yo tengo la suerte de que no me ha ocurrido esto, ¿no? Bueno, alguna vez he olvidado una estrofa, digamos, ¿no? De inmediato paso a la que sigue, olvido la que la olvidé, de verdad. Entonces llego a un punto y no recuerdo cómo empezar la otra estrofa, entonces paso a la que le sigue y continúo el poema, continúo. Y si lo vuelvo a coger, vuelvo a agarrar el verso o la estrofa que he perdido, entonces la coloco donde estoy. ¿Se da cuenta? Ya. Y bueno, así acabo el poema. Pero ahora,
en algún recital, algunas amigas acá en Cochabamba, porque después en Potosí no. Acá en Cochabamba, las del Club del Libro, a veces cuando hemos presentado un par de recitales acá en la Casa Patiño, ¿no? En el Palacio Portales, pues una de las amigas se brindó y me dijo, yo voy a ser tu consueta. La consueta es aquella señora que está agarrada de la hoja del papel, ¿no es cierto?, con el tenor de la poesía tras de la cortina, y que a uno le puede socorrer en algún momento que uno haya olvidado una estrofa. Para mi tierra. Claro, claro que sí. Ajá, pero yo tengo el grave problema. No admito aquello. ¿Por qué? Porque estoy más pendiente de la consueta, me pone nerviosa su presencia, etcétera. Entonces prefiero hacerlo sola. No he llevado nunca una ayuda a memoria, no tengo anotado ni nada, solamente que mis hojitas donde estudio están todo borroneadas, garabateadas, con cuadrados, con estrellas, qué sé yo, con dibujitos, en fin. Entonces yo recuerdo y digo, después de la estrella viene la casa, y después de la casa viene el corazón, viene esto, lo otro. Entonces eso me sirve de ayuda a memoria. Perfecto. Pero después no. ¿Hay alguna técnica en especial cuando el poema, bueno, es corto, debe ser un poco más fácil, ¿no? Pero cuando el poema es largo, ¿no? Mire, yo en un viaje que tuve a Perú, en Perú, las poesías de César Vallejo, algunas llegan a 70 versos, 80 versos, 90 versos, imagínense. ¿No? Entonces, y todavía libre, ¿no? Entonces, algunos versos son de 11 sílabas, otros de 20, imagínense eso, ¿no? Es un montón, como un libro, ¿no? ¿Hay alguna técnica en especial para memorizarse cuando son poemas demasiado largos? O mejor no declamarlos, O tal vez no declamarlos tanto. Bueno, por ejemplo, en los poemas largos yo los tengo, por ejemplo, Los motivos del lobo, que tiene como 43 estrofas, ¿no? Después El bien dice el bohemio, que también es muy larga. Después tenemos en autores nacionales, por ejemplo, la balada de Claribel, que no deja de ser largo, el poema, y así tenemos el poema 20 también de Pablo Neruda, que no deja de ser tan corto, digamos, ¿no? Entonces, pero uno más largo, ya no sé. Por ejemplo, Ciro Olaf es un poema muy largo, clásico, etcétera. Lo declamé en alguna oportunidad, pero ahora ni lo recuerdo. Entonces, yo creo que para declamar bien y no, digamos, no olvidarse, no tener ese problema, ese mal momento, ¿no? Un flumenage, digamos, que es lo que mi papá decía. Para eso yo creo que uno debe escoger un poema de unas 15, 12, 18 estrofas, 20, 30 máximo, y bueno, repasarlo bien, ¿no? Esa sería la idea. Y algo más le comento, licenciada, a ese respecto. Mi papá era profesor, los dos, mis padres han sido profesores. Entonces siempre me decía, pero hijita, ¿tú por qué tienes que estar en este grave problema? Porque los nervios soy yo. Entonces, mi pobre padre en el Paraninfo Universitario, por ejemplo, en Potosí, él se pasaba fumando detrás del telón, pendiente de lo que iba a ocurrir, ¿no? Entonces, cuando viajé a Oruro, me acompañó mi amada madrecita que lloraba detrás del telón. ¿Por qué? Porque había tantísima gente, tantos chicos, eufóricos, los muchachos, los universitarios, etcétera, etcétera. Entonces, la pobre madre estaba tan nerviosa. Entonces, todas esas cosas ocasionan un poco los gustos y digamos, estas aptitudes que los hijos tienen, ¿no? Es eso. Claro, entonces, eso me sirve un poco de anécdota. Claro. Sí, muchas gracias por compartir con nosotros. ¿Y qué se ve mejor? O sea, un declamador, porque el declamador también tiene buena voz, ¿no? Con micrófonos, si el auditorio es un poquito grande, o es preferible sin micrófono, porque a uno le quitaría una mano, ¿no? O sea, ya la expresión ya se pierde, ¿no? O tal vez sería un micrófono en el oído donde aparece en la boca, un micrófono pequeñito tal vez, y las manos están libres. Pero ¿qué opinas al respecto? ¿Se ve mejor con micrófono o sin micrófono? Licenciada, para mí sin micrófono es mucho mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque así uno se siente libre. Es libre de manejar sus manos, de modular su voz,
de caminar, etcétera, lo necesario, lo que tenga uno que caminar en escenario, en fin, uno es libre, tranquilo. Un micrófono ya tiene el problema de que el cable, que no sé qué, o finalmente tener que tomarlo en la mano. Ahora, lo ideal, tener un micrófono, como usted decía, en el oído o pegadito al pecho, en fin, pero una sola vez tuve yo esa oportunidad, pero el alquiler me resultó muy caro, carísimo, ¿no? Porque, bueno, antes nos alquilaban micrófonos, entonces siempre he preferido hacerlo. Y creo yo que una poesía de verdad, una declamación de verdad, una declamación de sentimiento, sale mejor sin micrófono, porque si se tiene que elevar la voz hay que elevarla. Y también bajarla en el momento adecuado, ¿no? Claro, tiene toda la razón, ¿no? Yo veía en otro país, ¿no? Que usaba micrófono esta declamadora, una señora, y se escuchaba hasta lo que respiraba, ¿no? Porque a veces son bastante sensibles los micrófonos, bastante finos, se podría decir, que cuando ella hacía así se escuchaba, ¿no? Ya no era tan agradable, se podría decir, ¿no? Entonces se escuchaba hasta el último suspiro que hacía, ¿no? Bueno, muy, muy interesante todo lo que la ha compartido con nosotros, licenciada. Ahora nos vamos a ir, por favor, a una pausa. Nos vamos a ir a una pausa. Ya estamos casi, media hora de la entrevista, así pasa volando, ¿no? Así que vamos a hacer un corte, por favor. Vamos a hacer un corte, vamos a conocer a nuestros auspiciadores, decirle a nuestros oyentes que sigan en línea, por favor. Regresamos en breve. Radio Estudio 94 FM es un medio de comunicación que trabaja por la igualdad de género, la despatriarcalización y no violencia contra la mujer. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer. Cuando una familia trabaja más, genera mayores ingresos y así puede comprar e invertir más en educación, salud y mejorar su calidad de vida. En 2023, la producción de Bolivia aumentó y por eso fuimos la segunda economía con mayor crecimiento de Sudamérica, superando todas las expectativas. A pesar del boicot interno y la crisis mundial, seguimos creciendo. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Destaca la elegancia masculina de los más exigentes. Solo en Galería de la Moda Masculina. Mainasa. Trajes, colección de telas italianas, españolas e inglesas. Casimires de la línea Barrington, Don y otras marcas originales. Entrega de camisas y corbatas para su combinación perfecta. Mainasa, diseño internacional. Atención especial a promociones de colegios, empresas e instituciones. Confecciones industrial de prendas militares y policiales. Mainasa, calidad en exportación. Plaza Libertad, esquina Alfonso Ugarte, número 20, local C, zona 16 de julio. Teléfonos 284-5718, 740-37-777, 712-31-844. Coca-Quina maravillosa. Coca-Quina es como tú. Somos únicos en esta tierra y en este mundo no hay nada igual. Coca-Quina es maravillosa. Coca-Quina es como tú. Lo que nos hace diferentes es lo que somos. Coca-Quina, maravillosa. La Cascada, orgullosamente boliviana. Aprovecha todas las opciones que Multicine tiene para ti. Los mejores estrenos, formatos 4D y salas Plus en la ciudad de La Paz. Entradas a 20 bolivianos en las supermatinales en la ciudad de La Paz, El Alto y Santa Cruz. Santa Cruz, tome nota, porque tenemos 2x1 todos los días en la app y www.multicine.com.bo. Y recuerda, todos los miércoles, todas tus películas en todos los horarios a 2x1 en todos los canales de compra en todas las ciudades.
Hotel Alexander. Una atención de primera con habitaciones amobladas y alfombradas, baño privado y servicios de TV cable y Wi-Fi para disfrutar con amigos o la familia. Un restaurante especializado en carnes a la parrilla con variedad de platos a la carta. Contamos con el principal patio de comidas de la ciudad de El Alto, galerías comerciales y para sus fiestas, un salón con capacidad para 300 personas con decoración y servicio de catering. Atendemos seminarios, conferencias y reuniones. La mejor opción para divertirse, Alexander Club Discotheque y el karaoke más completo. Hotel Alexander, seguridad de primer nivel, parqueo, excelente atención y ambientes confortables. Lo esperamos en pleno centro de la ciudad, Avenida Jorge Carrasco, esquina calle 3. Hotel Alexander, un orgullo alteño. Los gritos y los maltratos no son cosa de hombres. La violencia hacia las mujeres le hace daño a quien la recibe. Gritar y maltratar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra las mujeres no es normal. Insultar y controlar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra la mujer es un delito. Ley número 259. Ley de control al expendio y consumo de bebidas alcohólicas. La presente ley tiene por objeto regular el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, las acciones e instancias de prevención, protección, rehabilitación, control, restricción y prohibición, estableciendo las sanciones ante el incumplimiento de las mismas. Recuerda que las bebidas alcohólicas no cambian ni mejoran tu vida, al contrario, te destruyen. Piensa, cambia. Mientras unos están de ida, otros ya están de vuelta. Así nomás es la vida del transportista y de cualquiera que maneje. Entre Chayapata y Oruro, muy pronto iremos y volveremos por un camino ancho, cómodo, seguro y moderno. Tengo la mala costumbre de cumplir mi palabra, hermanos. Hoy arrancamos la construcción de esta doble vía Oruro-Chayapata en su primer tramo, desde Vinto hasta Cruz de Guanuni. Lo prometimos, lo dijimos y hoy cumplimos con el departamento de Oruro. Aquí está su gobierno que ustedes han elegido para seguir haciendo obras por Oruro. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de la Presidencia. Viceministerio de Comunicación. ¿Recuerdas cuando me enfermé por primera vez? ¿O mi primer día de clases? ¿Recuerdas la primera vez que me enamoré? Y aquel día que no paré de llorar porque reprobé mi materia favorita. ¿Recuerdas el día de mi graduación? Y cuando terminé la universidad, tú estabas más feliz que yo misma. ¿Recuerdas el día de mi boda? Me moría de nervios, pero tú me aconsejaste bien. Ay, mamá, ¿cómo no vas a recordar si siempre estuviste conmigo? Gracias, mamá. Gracias por acompañarme siempre, por estar siempre conmigo. Te quiero mucho, mamá. Feliz Día de la Madre. Te desea Estudio 94. Radio Estudio 94 FM. Ay, amor de hombre, estoy tan triste sin poderlo remediar. Llora, llora, corazón, perdona si te hago llorar. Es Radio Mujer. Perdona si te hago sufrir. Radio Estudio 94. Comuníquese con Estudio 94 FM a través del 282-5600. Regresamos con Mujeres en Radio. Soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM. Hoy estamos hablando de un tema bastante bonito, lectura versus declamación de poemas. Para ello hemos invitado a una destacada profesional boliviana oriunda de Potosí. Estoy hablando de la licenciada Gladys Oroz Aparicio. Ella es abogada de profesión, poeta y actora teatral, socia activa y presidente del Club del Libro 10 de Noviembre de Cochabamba, asimismo presidente del Comité Departamental de Clubes de Libro de Cochabamba. Ha sido coautora de muchos libros, entre ellos Reencuentros, Zozobra y Esperanza, La Paz entre Cielo y Tierra, entre otros, y ahora, bueno, pues es autora de un poemario, Facetas Poéticas.
Todo esto estamos hablando, bueno, pues de la lectura y de la declamación, las técnicas que la licenciada utiliza. Parece que la declamación es bastante complejo, ¿no? Pero yo creo que con la práctica, bueno, pues uno también puede tener este hermoso arte, además de escribir poesía. Licenciada, bueno, continuamos con las preguntas. A ver, un artista en declamación, ¿usted cree que se puede vivir en Bolivia con esta actividad? ¿Hay esta actividad en Bolivia? Mire, en Perú, por ejemplo, está bastante avanzado, Argentina, México, los declamadores inclusive se los pagan, ¿no? ¿Cómo lo ve usted esta situación en Bolivia? Bueno, licenciada, realmente en nuestro país para nada. Yo nunca me he enterado que hubieran pagado a un declamador o un recital poético hubiese sido financiado, digamos, por la alcaldía municipal o por la prefectura, lo que antes era la gobernación, o finalmente algún grupo cultural. No. La declamación en nuestro país es sencillamente así, sin cobro, sin dinero, no lucra para nada, nadie le paga nada. Es más, eso hasta es un poco triste, ¿no? Antes la gente estaba más, digamos, más abocada a respetar los valores, a asistir a este tipo de actividades de tipo sentimental, si se quiere, ¿no? Entonces, para un recital poético, por ejemplo, la gente se daba cita e iba más, pero ahora no. Nuestro mundo es más material, nuestro mundo es más, un poco más indiferente al respecto. Y bueno, con suerte, si tenemos suerte, llegamos a unos 50 o 100 personas que acompañen en un recital. Entonces, para nada, el artista, el declamador, no puede vivir de este hermoso arte. Lastimosamente, en nuestro país es así. Ojalá que algún día las autoridades tomen en cuenta mucho esto de la cultura y puedan incentivar de alguna manera a esa persona que se dedica con tanto amor, con tanto cariño, con tanto sentimiento a exponer los sentimientos, pensamientos de esos grandes poetas que han pasado por este mundo, ¿no es cierto? Y eso es realmente loable. Ojalá lo hagan y ojalá puedan incentivar de esa manera a la gente que le gusta hacer esto. Claro que sí. Nada de nada, entonces. Y dígame, ¿cómo ha cambiado esto de la lectura de los poemas? Inclusive la misma declamación, sí, tal vez no te pagan, pero sí hay actividades también de declamación. He visto un concurso de niños que declamaban poesía, yo qué sé, ¿no? Pero ahora ha parecido algo terrible, o no sé si será o no para la declamación o la lectura de poemas, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? Que ya hay aplicaciones que te lo leen, tú le dices que te lo declamen, buscas la voz. Claro que yo he visto eso en una aplicación, pero es medio como robotizado, no se parece tanto como al ser humano. Pero bueno, a algunas personas yo creo que les debe gustar, ¿no? Entonces, ¿qué opina al respecto sobre esto? ¿Habrá cambiado la lectura de poemas? ¿Todavía falta la declamación también? ¿Habrá cambiado con esto de la tecnología, la inteligencia artificial? ¿Qué opina al respecto? Bueno, con respecto a eso, yo pienso lo siguiente, ¿no? La inteligencia artificial es eso, artificial. Lógicamente desarrolla programas capaces de emular, ¿no ve?, procesos propios de la inteligencia humana, pero jamás esta alcanzará pues a sentir lo que el corazón humano siente. El expresar el sentimiento puro de un poema, ya sea con su lectura simplemente o con la declamación, o como ya hemos dicho, escuchar hablar al corazón. Es un sentimiento que abrilla al declamador a momento de recitar el poema, ¿no es cierto? Entonces, eso la máquina no va a poder emular, eso la máquina no ha de poder hacer, porque sencillamente es una máquina que más bien es muy apropiada, excelente realmente, porque tiene programaciones maravillosas, pero que deben ser y son utilizadas mayormente a nivel comercial, ¿no? Pero si hablamos de sentimientos, licenciada, los sentimientos solo existen en el corazón humano y va a ser siempre así. Perfecto. El poema, para ser declamado, para ser entendido, para ser escuchado, para ser visto por el público, tiene que ser declamado por un humano, y un humano que le guste, que lo viva,
que lo sienta, que acaricie palabra por palabra cada poema que va a recitar, ¿no? Perfecto, la inteligencia artificial se queda ahí nomás, en pantalla, y se queda como máquina. No hay otra cosa que hacer. Sí, yo también opino lo mismo, ¿no? Yo he manejado esas aplicaciones de declamación, pero es un robot, o sea, no hay esa énfasis emocional, esa bajada y subida de la voz. Bueno, falta todavía, ¿no? A no ser de que obviamente se maneje otras aplicaciones y vayan mejorando a través del tiempo, ¿no? Bueno, ya nos han enviado las preguntas. No. Perdón. Sí, bueno. Espero que no, porque jamás se va a poder decir, por ejemplo, solamente cito: volverán las oscuras golondrinas en tu balcón su nido a colgar, y otra vez con el ala en sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el nudo refrenaban la hermosura y la vista contemplar, ya, esas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. ¿No es cierto? Entonces, qué hermoso. Eso no va a poder hacer la máquina. Claro, imposible. Usted da esa vida, ese sentimiento, sobre todo, que a uno le emociona más que una simple lectura. Bueno, ya nos ha enviado la producción preguntas, ¿no? Que bueno, hay personas que nos han pedido esto, saber qué es mejor, lectura, la declamación, etcétera, ¿no? Hay aquí una pregunta que nos dice: ¿alguien le pagó dinero por declamar? Dice una persona. Sí, ya lo dije anteriormente, ¿no? Yo, por lo menos, particularmente, jamás he recibido un solo centavo, para nada. He amado toda mi vida, voy a seguir haciéndolo hasta el último hálito que me quede en el ser, pero no he recibido ni pienso recibir absolutamente nada. Sí. Perfecto. Aquí hay otra pregunta también económica, qué raro, ¿no? Todo económico. Dice: ¿cuánto cobraría en grabar mis poemas declamados? ¿Quién? ¿Cobraría quién? ¿Yo? Sí, aquí dice: ¿cuánto cobraría en grabar mis poemas declamados? Dice, no debe ser esto un poeta que quiere... que quiere que sus poemas sean declamados, ¿no? Y grabar seguramente con esto de la inteligencia artificial. Dice, bueno, en otras palabras, ¿no habría algún costo? No, por lo menos yo no, ni sabría calcularlo. Las cosas subjetivas, las cosas de corazón, no se las pueden calcular. Usted sabe que no se puede calcular el cariño, no se puede calcular el amor, no se puede calcular el desdén, no se puede calcular económicamente el odio. O sea, imposible. Yo, por lo menos, no. Ya. Perfecto. Aunque le comento de que en Perú cobran, ¿no? El declamador le cobra a usted por poemas si es muy largo, si así algunos viven de eso, ¿no? Pero obviamente también es otra cultura, ¿no? La nuestra todavía no ha entrado la declamación como hay en Perú. En Perú, escucha, desde niñitos les enseñan a declamar, ¿no? Bueno, pues están un poco más avanzados en eso, ¿no? Bueno, aquí hay otra pregunta también interesante. Dice, ¿un audiolibro puede ser declamado? Tal vez de poema, ¿no? En este caso tendría que ser un audiolibro de poemas. ¿Un audiolibro puede ser declamado? Dice, o sea, hacer un audiolibro declamado. Sí, ¿no? Ay, claro que sí. Uh-huh. Y si lo declama, lo va a transcribir, sea un audiolibro o a un libro de los que conocemos, papel, etcétera, o vamos a poner en un CD, etcétera, una grabación, ¿no es cierto? En todo caso, cualquier poema puede ser declamado. Y utilizar el material donde puede estar, digamos, transcrito. No hay ningún problema. Claro. Pero declamarlo, sí. Claro, sí se puede, ¿no? Buena idea, ¿no? Hacer un poemario declamado, ¿no? O sea, me parece algo bonito, como la gente ya no le gusta leer. Entonces, por lo menos, ya, bueno, pues tendría un audiolibro, ¿no? A ver, aquí... Por lo menos para escucharlo. Claro, obviamente, para escucharlo, porque obviamente la declamación, bueno, a mí me encanta, ¿no? Y es un arte, ¿no? Entonces, una buena declamación también es algo hermoso para escuchar. Bueno, aquí hay otra pregunta y dice, ¿le parece a usted que la técnica practicar frente al espejo es buena? Me han comentado que sí.
Me han dicho principalmente que esto se utiliza en las academias. Hola. Sí. Que se utiliza esto en las academias de declamación. Es lo que me han comentado algunas amigas, algunas personas que han estado como alumnas en academias de declamación. Presumo que sí. Pero bueno, yo, por ejemplo, no he utilizado nunca esa técnica. No tengo experiencia al respecto. Perfecto. Bueno, aquí hay otra pregunta y dice, la diferencia de punto y coma. El silencio, ¿cómo debe ser? ¿De cómo sé que es punto o es coma? Dice. Ya, en el poema está claramente señalado que en cada poema tiene que haber una coma, un punto y coma, puntos suspensivos, un signo de interrogación o de admiración, dependiendo del tenor, ¿no es cierto?, del poema. Entonces, para la coma, lógicamente son 2 o 3 segundos, nada más de pausa, ¿no? Pero si hablamos de un punto y coma, ya nos vamos casi a los 5 segundos, o más bien del punto. Y del punto y coma es un intermedio entre la coma y el punto, ¿no es cierto? Ahora, con respecto a los puntos suspensivos, etcétera, claro, la pausa es mayor. Y darle el énfasis a la declamación en lo que respecta a los signos de admiración. ¡Oh, hermoso cerro! Por ejemplo, no voy a poder decir, ¡oh, hermoso cerro! Claro. ¿No? Entonces, ya la entonación cambia y obviamente también tiene su tiempo. Hay una cosa que quiero puntualizar, licenciada. Yo siempre entro al declamo y digo, me tomo el tiempo que necesito, sin premura, sin rapidez, sin urgencia. Ahora, qué pena si hay alguien en el público que está apurado y quiere irse, pues que se vaya, ¿verdad? Pero yo tomo mi tiempo. Y ese mi tiempo incluye la coma, el punto y coma, los puntos suspensivos y los signos de interrogación o admiración que debo aplicar en mi declamación, ¿no? Perfecto. Es eso. Aquí hay otra pregunta también que me parece interesante. Dice, ¿en la declamación está bien llorar, mostrar muchas emociones? Por supuesto que sí. Hay poemas que realmente ameritan eso, ¿no? Ameritan un poema a la madre, por ejemplo, a la madre muerta, un poema al amor perdido, etc. Entonces, hay sentimientos que han sido transcritos porque así los ha hecho el autor, el poeta, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando la salmantina ve por la ventana, después de mucho tiempo, y ve que pasa por la calle el séquito de sacerdotes, de seminaristas, y el único que faltaba allí, ¿quién era? Su seminarista de los ojos negros. Entonces se le caen las lágrimas y llora. Y puede hacerlo porque usted está sintiendo, está viviendo, está siendo la salmantina que ha perdido a su seminarista. Entonces, eso es, la poesía es tan libre, la declamación es tan libre. Y si tengo que reír como en Reír Llorando, pues también río, ¿no es cierto? Entonces, eso sí se puede hacer, claro que sí. Perfecto. Muy bien, bueno, hemos hablado de la lectura, bueno, de esto de las puntuaciones, los silencios, la declamación, bueno, todo esto de las emociones. Ahora, ¿será posible, licenciada, que nos pueda dar un ejemplo de lectura primeramente, lectura solamente, y después declamación, tal vez de algún poema suyo o de otro también? No hay problema. Ya, muy bien, claro que sí. En todo caso, empezaremos con una lectura. Entonces. A ver, la lectura, para que la gente también escuche cómo se tiene que leer la poesía, porque no se lee como una revista, ¿no? O como si uno estuviese leyendo historia, ¿no? Tiene su entonación. A ver, le vamos a escuchar, por favor, licenciada, con la lectura primero. Leeremos al caminante. Ya. Caminante solitario, tus pasos son el camino que taciturno recorres en busca de tu destino. Caminante, con tu andar trazas el surco al azar. Cualquier sitio al caminar graba tu huella inmortal. Donde no hay camino, dices que pronto lo habrá. Andando y andando al azar, sin volver la vista atrás. Caminante,
No hay camino, solo tus pisadas están. Mudos y tristes testigos, recuerdos solo serán. Esa es una lectura de un poema. Perfecto, muy entendible, perfecto. Ahora a ver, nos vamos a la declamación. Muy bien, vamos a declamar este pequeño trozo, de mi poemario. Perfecto. El amor del picaflor. En el patio de mi casa, 4 rosales en flor embriagan con su aroma e invitan al amor. Un ejército de pajarillos paran su raudo volar y embelesados los niños detienen su caminar. Muy esbelto un picaflor vuela y vuela alrededor. Furtivo y sutil el amor le flechó el corazón. Pues la hermosa rosa y el apuesto picaflor mañana se casan, mañana, cuando alegre salga el sol. Qué lindo. Es eso, licenciado. Perfecto. Yo lo que noto es de que en la lectura de los poemas, en la lectura que usted ha realizado, también hay una entonación, pero un poco más opaca, se podría decir, ¿no? Un poquito más opaca. Y en la segunda ya parece un poco ya más cantado, más elevada la voz. Claro, obviamente más emotivo también, ¿no? O sea, siempre hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué, licenciada? Por la memorización. Uno cuando declama sabe de memoria el poema, ¿no es cierto? Entonces tiene mayor propiedad para expresarlo. Puede decirlo porque sabe de memoria. Entonces tiene esa gran ventaja. En cambio en la lectura a uno le dan un poema y dicen, lee por favor esto, o lea, estamos en una nueva cívica o en un acontecimiento, etc. Entonces uno se esmera para hacerlo, pero lógicamente tiene que darle la entonación. Claro. Y lo importante, la claridad de voz, la pronunciación nítida con las pausas debidas que nos da la gramática, ¿no es cierto? Claro que yo creo que esa es la gran diferencia. ¿Sabe? Yo creo, licenciada, y le digo eso con sinceridad, ¿no? Los poetas deberíamos aprender también a declamar, porque nosotros mayormente estamos con los estudiantes, con jovencitos, ¿no? Que obviamente la declamación les va a traer más que una simple lectura, ¿no? O sea, les atrae más a los jovencitos, a los niños, peor todavía, ¿no? Que les encanta esa emocionalidad, ¿no? Y entonces deberíamos aprender, ¿no? Y esa es una desventaja del poeta boliviano, que, bueno, en los encuentros que inclusive con usted hemos participado, sabe que no nadie declama. O sea, yo he escuchado solamente a usted y a una otra persona más, creo, pero después no hay. La mayoría lee, inclusive hasta se equivoca lo que lee. No, entonces nos falta. Nos falta, ¿no? Pero bueno, también hay esto, ¿no? Hay esto de que el poeta no siempre sabe sus poemas también, ¿no? Sí, no. En mi caso, por ejemplo, no sé unos cuantos, digamos, 1 o 2, pero yo sé los poemas que he aprendido de mucho antes, esos poemas admirados por mi infancia, por mi juventud, por mi adolescencia, esos poemas que han quedado en mí y que se van a morir conmigo, ¿no? Entonces esos poemas ya los he degustado totalmente durante el curso de mi vida, ¿no? Claro. En cambio mis poemas son, por decir, son recientes, entonces tengo todavía que aprenderlos, memorizarlos para vivirlos así. Pero bueno, esas son las diferencias que hay también. Claro, y a veces el poeta escribe, pero no siempre los va a memorizar, ¿no es cierto? Claro que sí. Aquí nos ha llegado, producción me está enviando otra pregunta. Dice aquí, ¿cuál ha sido el poema más difícil para declamarlo y por qué cree? El más difícil. A ver, el más difícil en extensión, digamos, ¿no? Digamos, por ser largo, Los motivos del lobo de Rubén Darío, por ejemplo, ¿no? Porque es un poema largo, entonces es un poco como que se hace más intrincado el aprenderlo de memoria, el recordar una a una sus estrofas, en fin, pero bueno, si a uno le gusta, pues lo hace, no queda otra. Es y también, entonces así, por ejemplo, el romance nacional, ese poema de Carranza Fernández,
¿no? Porque es un poema larguísimo. Y bueno, esos algunos, lógicamente, me han traído algunos problemas, pero siempre los he aprendido muy bien en su tiempo y los he declamado bien. Adiós, gracias. Claro que sí. Muy bien, licenciada, muchísimas gracias por esta hermosa entrevista. Realmente, bueno, pues por lo menos yo lo he disfrutado mucho. Estoy segura que nuestros oyentes también ha quedado clarísimo que lectura y declamación realmente son dos cosas bastante distintas y los poemas, bueno, pues se tienen que declamar, tenemos que aprender, bueno, no tenemos la obligación tampoco, ¿no? Pero se ve que es más bonito, es más llamativo, es más emocional y bueno, ese es el poema, tenemos que transmitir emociones, ¿no? Y con una simple lectura sí se transmite, pero no tanto como la declamación. ¿Usted qué dice, licenciada? Bueno, tenemos que aprender de usted. Sería bueno que nos dé una clasecita, ¿no? Cómo declamar nuestros poemas. Tenemos la oportunidad, ¿no? Claro, tiene que haber. Claro. Poético. Claro, tiene que haber. Con todo cariño. Claro, en todo caso, la agradecida soy yo, querida licenciada Jacqueline. La felicito por la infinidad de programas que usted tiene. Realmente una mujer muy valerosa y valiosa en nuestro país. Lleva nuestro nombre, Bolivia, a todos los confines del mundo. Yo la admiro, la felicito y tengo la suerte de compartir en algunos programas suyos y eso me llena de satisfacción, como por ejemplo el programa de psicopoesía ecológica que me encanta y bueno, hemos participado con tantos países, en fin, entonces estoy sumamente agradecida con usted, la felicito, reitero mis felicitaciones. Muchísimas gracias por sus palabras. Yo también, bueno, pues una admiración muy grata a usted también. Tan lindos poemas que escribe, sus declamaciones, una mujer activa con esto de los clubes de libros. No, realmente, bueno, pues hay que aplaudirla de pie también, licenciada, y aparte de eso, abogada. Bueno, pues ya la preparación que usted tiene dice también mucho. Le agradecemos mucho y gracias por haber aceptado mi invitación. Y bueno, ahora nos vamos con un hermoso tema de Tupac. Le vamos a dedicar esta canción. Espero que le guste, licenciada. Y conmigo será hasta el próximo martes. Que tengan una semana productiva. Para mi tierra potosina se va la primera.